Imaginen un mundo envuelto en la niebla de la época medieval. Caballeros con armaduras brillantes chocan en el campo de batalla, sus espadas resonando en una sinfonía de acero. Castillos, imponentes fortalezas de piedra, perforan el cielo, ofreciendo refugio y poder. Pero ¿qué pasaría si esta escena familiar fuera destrozada por la intrusión de lo imposible? ¿Qué pasaría si estos caballeros, en lugar de espadas, blandieran armas de energía pura, sus armaduras reemplazadas por relucientes exoesqueletos? Imaginen castillos, no de piedra y mortero, sino de titanio brillante, sus muros vivos con escudos de energía pulsante, desviando incluso los asaltos más decididos. Este es el mundo que estamos a punto de explorar, un mundo donde la línea entre la magia y la tecnología se difumina, y las consecuencias son nada menos que devastadoras. El tejido mismo de esta sociedad medieval, tan profundamente arraigado en la tradición, la jerarquía y la fe, está a punto de ser puesto a prueba. El choque entre lo viejo y lo nuevo, lo familiar y lo desconocido, será uno para la historia. El cambio comenzó sutilmente, un susurro de algo diferente llevado por el viento. Un objeto extraño, metálico y liso, cayó del cielo, aterrizando en el bosque con un estruendo resonante. Este no era un meteorito ordinario, era una nave, elegante y alienígena, con la marca de una tecnología mucho más allá de la comprensión de incluso los eruditos más sabios. La noticia de la estrella caída se extendió como la pólvora, atrayendo tanto a aldeanos curiosos como a hombres de ciencia al lugar. La nave, fría y silenciosa, zumbaba con una energía invisible. Su superficie lisa reflejaba sus rostros asombrados como un espejo distorsionado. Lo que habían descubierto no era simplemente una nave, sino una puerta a un futuro que apenas podían imaginar, lleno de maravillas y terrores más allá de sus sueños más salvajes. El impacto de la tecnología avanzada se sintió más inmediatamente en el campo de batalla. Los primeros en experimentar fueron los herreros ingeniosos y siempre adaptables. Descubrieron que los metales extraños de la nave podían forjarse en armas nunca antes vistas. Espadas que podían cortar el acero como si fuera mantequilla, y armaduras tan ligeras y fuertes que hacían que las flechas fueran inútiles. La noticia de estos avances se extendió rápidamente, encendiendo las ambiciones de señores y reyes hambrientos de una ventaja en el interminable juego de la guerra. Los ejércitos equipados con estas nuevas armas eran casi imparables, arrasando a sus enemigos con una eficiencia aterradora. Las viejas formas de guerra, que dependían de la fuerza bruta y el número, se estaban volviendo obsoletas rápidamente. El campo de batalla estaba evolucionando y solo aquellos que pudieran adaptarse sobrevivirían. El rápido avance tecnológico envió ondas de choque a través de los cimientos mismos de la sociedad medieval. El equilibrio de poder cambió drásticamente. Ya no eran los vastos ejércitos o las fortalezas inexpugnables los únicos garantes de la seguridad. Aquellos que controlaban las nuevas tecnologías, aquellos que podían desentrañar los secretos de la nave caída, tenían las verdaderas riendas del poder. Los gremios, una vez la base de la artesanía y el orden social, lucharon por adaptarse. Las antiguas artes de la fabricación de espadas y armaduras parecían primitivas frente a la forja láser y los escudos de energía. Algunos gremios abrazaron lo nuevo, incorporando las técnicas avanzadas en su oficio, mientras que otros se aferraron desesperadamente a la tradición, temiendo que su forma de vida se desvaneciera en la oscuridad. La Iglesia también sintió los temblores del cambio. La existencia misma de una tecnología tan avanzada desafiaba sus doctrinas de antaño. ¿Era esto una señal de Dios, una prueba de fe o una peligrosa tentación del mismo diablo? El debate se extendió por los sagrados salones de las catedrales, amenazando con dividir el tejido mismo de la creencia religiosa. A medida que se profundizaba la comprensión de la tecnología alienígena, la humanidad comenzó a soñar en grande. Ya no se contentaban con simplemente adaptar los restos rescatados, sino que buscaban comprender su verdadero potencial. Los principios de la manipulación de la energía, una vez dominio de hechiceros y alquimistas, estaban siendo lentamente desentrañados por eruditos e ingenieros. Los cielos, una vez dominio de pájaros y dragones en su mitología, ahora eran vistos como una nueva frontera. Los planos de máquinas voladoras, encontrados dentro de los núcleos de datos de la nave caída,
provocaron un frenesí de invención. Las primeras aeronaves, aparatos toscos de madera y tela impulsados por motores chisporroteantes, surcaron los cielos, recibidos con una mezcla de asombro y temor por quienes observaban desde abajo. Los castillos, una vez símbolos de dominio terrenal, ahora se veían desafiados por el espectro del asalto aéreo. La carrera para desarrollar fortalezas voladoras, gigantes acorazados que podían hacer llover destrucción desde arriba, estaba en marcha, cambiando para siempre el rostro de la guerra. Sección 6. Visiones de dos futuros. El rápido avance de la tecnología presentó una encrucijada para esta sociedad medieval. ¿Los conduciría este nuevo conocimiento a un futuro más brillante o sería su perdición? Surgieron dos posibilidades distintas, cada una un marcado contraste con la otra. Un camino conducía a una utopía, una edad de oro de paz y prosperidad. Enfermedades erradicadas por la medicina avanzada, la pobreza y el hambre, un recuerdo lejano, reemplazados por la abundancia proporcionada por las maravillas tecnológicas. El conocimiento compartido libremente, elevando a toda la humanidad a nuevas alturas de comprensión. El otro camino, sin embargo, era un descenso a una pesadilla distópica. El poder de esta tecnología, concentrado en manos de unos pocos selectos, crearía un abismo entre los que tienen y los que no tienen más amplio que nunca. Guerras libradas no con espadas y escudos, sino con armas capaces de aniquilar ciudades enteras con una sola explosión. La individualidad aplastada bajo el talón de hierro de un régimen totalitario, su poder absoluto e indiscutible. ¿Qué camino elegirían? La respuesta, como siempre, estaba en los corazones de los hombres. Sección 7. El peso de las consecuencias imprevistas. La introducción de tecnología avanzada trajo consigo una serie de consecuencias imprevistas, cada onda expansiva extendiéndose hacia afuera para tocar cada aspecto de su mundo. El medio ambiente, una vez fuente tanto de sustento como de espiritualidad, comenzó a mostrar la tensión de la rápida industrialización. El aire, una vez fresco y limpio, se volvió denso con el humo de las fábricas. Los ríos, una vez llenos de vida, corrían lentos y contaminados. El tejido mismo de la realidad parecía deformarse y retorcerse a medida que los límites de lo que una vez se consideró posible se rompían una y otra vez. Las leyendas de antaño, una vez descartadas como mera superstición, adquirieron un nuevo significado aterrador a medida que las líneas entre la magia y la tecnología se difuminaban. ¿Eran las runas brillantes grabadas en el casco de la nave caída tan diferentes de los encantamientos susurrados por los magos de la corte? Las implicaciones morales y éticas de esta tecnología pesaban mucho en las mentes de los filósofos y teólogos. ¿Qué significaba tener el poder de la vida y la muerte en la palma de la mano, ejercido a través de un dispositivo de metal y luz? ¿Era este el siguiente paso en la evolución humana o una transgresión blasfema contra el orden natural? Sección 8. Un legado grabado en acero y luz estelar. Pasaron las generaciones y el mundo continuó evolucionando a un ritmo vertiginoso. La maravilla inicial por la nave caída se había desvanecido hacía mucho tiempo, reemplazada por una aceptación casi casual de lo que alguna vez fue imposible. Los niños jugaban entre las ruinas de antiguos castillos, sus muros derrumbándose bajo el peso de los siglos y la implacable marcha del progreso. Las historias del viejo mundo, de caballeros y dragones, de magia y monstruos, se transmitían de generación en generación, adquiriendo la calidad de mitos y leyendas. Un recordatorio de una época más simple, antes de que el cielo se llenara de máquinas voladoras y la tierra temblara con el poder de sus creaciones. Sin embargo, incluso mientras abrazaban el futuro, una parte de ellos todavía anhelaba el pasado. Por un tiempo en que la vida era menos complicada, cuando el mundo era más pequeño y las respuestas parecían más claras. Sección 9. ¿Podrían superarnos? Mientras nos encontramos en el precipicio de nuestra propia singularidad tecnológica, surge la pregunta: ¿podría esta civilización medieval, con una ventaja tecnológica, eventualmente superar a la nuestra? ¿Evitarían los errores que hemos cometido, las trampas que hemos encontrado? ¿O simplemente repetirían el ciclo de nuevo, impulsados por las mismas ambiciones, miedos y defectos que han plagado a la humanidad desde los albores del tiempo? La respuesta, en última instancia,
reside en nosotros mismos. Porque dentro de esta historia de caballeros y láseres, de castillos en las nubes y sociedades transformadas, vemos reflejadas nuestras propias esperanzas y miedos, nuestros propios sueños y pesadillas. El futuro, como el pasado, no es fijo sino fluido, un tapiz tejido a partir de las decisiones que tomamos cada día. La pregunta no es si podrían superarnos, sino si podemos aprender de su hipotético viaje para crear un futuro digno tanto de nuestro pasado como de nuestro potencial. Un futuro donde la tecnología sirva a la humanidad, no al revés. Un futuro donde las estrellas no sean un límite, sino un comienzo.